Espíritu Santo. Amén. Pido de nuevo a la Virgen María que me ayude a continuar explicando este sacramento que es tan bonito y al cual yo le tengo tanto cariño, y también pues que podamos penetrar en la sustancia de él, y también para ser agradecidos a Jesús, a Jesucristo, al Padre, su bondad, lo bueno que es que nos ha dado personas que están a nuestro servicio y al servicio propio suyo para llevarnos a Jesucristo directamente, porque, como repito una vez más, el sacerdote es aquel que continúa la obra de la redención, aquí, ahora, en la tierra, por medio del santo sacrificio de la misa, que es el mismo sacrificio de la cruz. Esto es importante repetirlo hasta la saciedad, porque es la sustancia del sacramento y la sustancia del cristianismo. La sustancia, desde luego, de la Iglesia Católica es el santo sacrificio que viene a partir de los sacerdotes. Bueno, que es el amor del corazón de Jesús, por supuesto. Y también pido al Espíritu Santo pues que me ayude. Bueno, pues a lo que íbamos. El otro día ya expliqué bastantes cosas acerca de este sacramento del orden. A veces se decía del orden sacerdotal, pero aquí el catecismo lo llama del orden. Tiene su sentido, porque el primer grado de este sacramento, los diáconos no son sacerdotes, por eso no se le llama siempre del orden sacerdotal, porque hay un grado dentro de los 3 grados del sacerdocio, del sacramento del orden, que no son sacerdotes. Esta es la razón por la que se le llama a veces solo sacramento del orden. Y la palabra del orden no viene, como a lo mejor el otro día pude dar a entender, que Jesús les ordenó, les mandó a hacer esto en memoria mía. No viene de ahí, viene de, como siempre, viene del latín. El orden agrupaba, viene, lo que significa es una agrupación, un conjunto pues de personas. Por ejemplo, en la sociedad civil en Roma, pues el ordo, ¿no? El orden de los que gobiernan, pues el ordo de los que gobiernan. Y en la Iglesia esa palabra se aplicó, pues por ejemplo, el orden de las vírgenes, el orden de las viudas, de los catecúmenos, de los viudos, de los esposos, ¿vale? Pero esto no es el sacramento, era como una agrupación dentro de la Iglesia, para situarnos, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Sin embargo, pronto se aplicó solo el sacramento del orden a este conjunto, que sería el de los diáconos, presbíteros y obispos, que es propiamente el único que recibe un sacramento, ¿vale? Por eso se llama el sacramento del orden. Y vamos a ver, como siempre, pues, cómo fue en la antigüedad. ¿Cómo fue en el Antiguo Testamento? Tenemos que decir antes que, por cierto, si no lo he dicho, que de nuevo este sacramento es otro dogma de fe que fue proclamado en el Concilio de Trento. O sea, no es que a partir del Concilio de Trento fuera verdad y antes no fuera verdad, sino que el Concilio de Trento confirmó que cuando la Iglesia siempre ha ordenado a sus sacerdotes estaba haciendo lo correcto, porque es dogma de fe que es instituido por Jesucristo y que es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Con lo cual, pues ahora mismo tenemos la seguridad de esta doctrina, que quizá en otros tiempos pues estuvo como en duda, ¿no? Pues no. El sacramento del orden es un dogma de fe que fue instituido, que es uno de los 7, directamente por Jesucristo, y es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Jesucristo escogió de manera muy especial a los 12 y les da un poder sagrado, una sacra potestas, poder sagrado. ¿Para qué? Para celebrar el sacrificio, haced esto en memoria mía, para perdonar los pecados. Dice, id por todo el mundo, y dice, perdonad, recibir el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Se lo dice a sus apóstoles, ¿vale? Lo dice claramente el Evangelio, no había nadie más. Y también los manda por todo el mundo para enseñar y predicar. Pues, de nuevo, y repito, el objetivo es continuar su misión redentora. Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Que lo dejó a medias? No lo dejó a medias, lo cumplió todo, es el sumo eterno sacerdote, pero él, de nuevo, ordena a estos servidores suyos para continuar ahora en un puro presente, porque es Dios, tiene esa capacidad y porque está resucitado, ¿no?
Y así como el Padre me envió, también yo os envío, les dice a Juan 20, 21, para continuar esta misión redentora. Y después, desde el principio, o sea, desde el principio, desde la primera generación, hay constancia cierta, fehaciente, de que los apóstoles ordenaron a presbíteros, ordenaron a diáconos y también ordenaron a sucesores suyos como sucesores de los apóstoles, imponiéndoles las manos. Eso ya lo da a entender clarísimamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno lo va leyendo, no tengo aquí ahora mismo las citas, y va diciendo, pues dejó, San Pablo fue por la iglesia, fue predicando y cuando se marchó dejó presbíteros que se encargaran de esa iglesia. Estos presbíteros no son otra cosa que los sacerdotes que ahora conocemos. Presbítero es una palabra que viene del griego que significa anciano, pero que significa claramente sacerdote. Cuando dice ordenó presbíteros o dejó presbíteros encargados de esa iglesia, significa que dejó sacerdotes encargados de esa iglesia. Y lo mismo, la ordenación de los diáconos, los 7 primeros diáconos, Felipe, no quiero equivocarme de los nombres, no sé si eran Prócoro, Nicanor, los 7 diáconos, porque decía los apóstoles que ellos se dedicarían más específicamente a la predicación y que para el servicio de las viudas, de la caridad, pues designaron otros varones que hicieran estos servicios y los ordenaron. ¿Veis cómo ya desde el principio está el sacramento del orden en la Iglesia? No es un invento pues, del Concilio de Trento, para nada. Y ya otro papa, el Papa Clemente Romano, pues tiene este texto en la Epístola a los Corintios, dice, para que continuase después de su muerte en la misión a ellos confiada, a los apóstoles, encargaron a los colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Y de esta manera nombraron a algunos varones y dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio, les sucedieran en el servicio. Como veis, este sacramento del orden se ha ido perpetuando, este mandato de Jesucristo, haced esto en obra mía, se ha ido perpetuando de generación en generación por todos los siglos, los 20 siglos, hasta el día de hoy en la Iglesia. Y este servicio es continuación de la misión de Cristo, la misión redentora. Pero claro, a lo que íbamos. El Antiguo Testamento, creo que ya lo hablé en la otra charla, pero si no, da igual, lo repito. En el Antiguo Testamento ya estaba prefigurado este sacerdocio nuevo. El Antiguo Testamento tenía el sacerdocio de Aarón, pero este sacerdocio de Aarón no podía efectuar los sacrificios reparadores reales, cierto, solo voy a hacer una figura, una simulación. Creo que esto ya hablamos de ello cuando hablamos de la palabra sacrificio y de la misa. No una simulación, sino una figura, un símbolo de ellos, ¿de acuerdo? Por su propia naturaleza, los animales no pueden salvar a nadie. Entonces, el sacerdocio de Aarón, que recibe Aarón, no es más que una figura de los bienes venideros, que es Cristo mismo, el cual se ofreció a sí mismo al Padre en oblación, en un solo, único sacrificio, y va de esta manera santificando a aquellos que van siendo consagrados. Carta a los Hebreos 10. Estos sacerdotes de la Antigua Alianza fueron consagrados con un rito propio, Éxodo 29, para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones, sacrificios por los pecados. O sea, es la misma idea del verdadero sacrificio de la cruz. Jesucristo cargó sobre sí todos los pecados, de esta manera los quitó, los borró y de esta manera elevó a toda la humanidad al Padre. Pues esto es lo que hacían los sacerdotes de la Antigua Alianza, pero de manera simbólica, porque sus sacrificios no daban para más. Intervenían en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Esto es lo que hace el sumo y eterno sacerdote. Interviene en favor de nosotros de cara al Padre, para ofrecer dones y sacrificios. A mí me has dado un cuerpo, me abriste el oído, tú no quieres sacrificios ni ofrendas expiatorias, pero a mí me has dado un cuerpo, a mí me abriste el oído. Carta a los Hebreos. Ofrecer estos dones y sacrificios por los pecados. Solo uno, que era Dios, solo uno, que era hombre, podía ofrecer un verdadero sacrificio que nos rescatara de la maldición del pecado, del dominio del demonio.
este sacerdocio era incapaz de realizar la salvación y tenía la necesidad de repetir una y otra vez sus sacrificios, solo con una espera, un anhelo, un deseo: ven ya, ven Salvador, ven el Mesías, tú que vas a realizar el único, el verdadero sacrificio, el bueno, el de verdad. Pero la Iglesia ve en este sacerdocio de Aarón, en el servicio de la tribu de Leví, que está dedicada al culto a Dios, no podían tener posesiones, vivían pues de lo que el resto de tribus dejaban en el templo, que también estaba estipulado por la ley que Moisés recibió de Dios. Y también ve en estos varones, 70 varones que Moisés instituyó para ayudarle a él a gobernar al pueblo, pues ve prefiguraciones, de nuevo la palabra prefiguraciones, o figura o en imagen lo que era el verdadero sacerdocio que estaba por venir, el sacerdocio de la nueva alianza. También, que creo ya también lo he dicho, el sacerdocio de Melquisedec es considerado una prefiguración, una imagen del sacerdocio de Cristo, sumo sacerdote según el sacrificio, el orden de Melquisedec. La carta a los Hebreos es aquella que mejor profundiza en este misterio del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de la nueva alianza. Pero como ya hemos ido apuntando, estas prefiguraciones de la antigua alianza tienen su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo dice: yo cumplo la ley. Y cuando dice cumplo la ley, cumple precisamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso el culto al templo cae. No solo por la corrupción del templo, de pues todo ese tradición que se traían y que el corazón no era puro, ¿no? Dice el Salmo 50, tú no quieres, lo que quieres es un corazón contrito, no quieres sacrificios ni ofrendas. Bueno, no solo por esta razón cae el templo, sino porque es Jesucristo mismo, el verdadero Cordero, que realiza el verdadero sacrificio. Y una vez que Jesucristo se ha inmolado por nosotros, por nuestra salvación, pues cae de su peso el templo. Todo lo que se realiza después en el templo ya no es ni siquiera imagen, ni siquiera es figura. Acaba siendo pues nada, no tenía ya absolutamente ningún valor una vez realizado el sacrificio del templo, el verdadero sacrificio que es Cristo. Cuando se rasga el corazón de Cristo, se rompe la cortina del Santo Santorum, se abre el corazón de Cristo, se abren los misterios de Cristo, se abre la intimidad de Cristo, ya no tiene sentido el antiguo culto, cae en desuso. El verdadero culto es el culto de la verdadera cortina rasgada, que es el corazón de Cristo, del verdadero sacerdote. Sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, único mediador entre Dios y los hombres, mediante una sola oblación, un solo sacrificio, ha llevado a la perfección para siempre a los que vamos siendo consagrados. Hebreos 10, 14. Un solo sacrificio, el de la cruz. Insisto, reinsisto, repito, porque es la esencia del cristianismo. Un solo sacrificio que se perpetúa cada vez en la Eucaristía, se renueva, pero es el único, el mismo sacrificio y un solo sacerdote, Jesucristo, pero que se hace presente ahora por el sacerdocio de sus ordenados, pero es el único y eterno sacerdote. Solo Cristo es verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Santo Tomás de Aquino. Y esto no significa que haya muchísimos sacerdotes, repito, sino que es un único sacerdocio, el de Cristo. El sacerdocio ministerial, ya lo hemos dicho, el sacerdocio del sacramento ordenado está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Nosotros ofrecemos nuestros propios sacrificios, ofrendas a Dios en la misa, pero es el sacerdote ministerial quien lo ofrece a Cristo por el ministerio de la Iglesia. Como veis, es una unidad perfecta, es una comunión perfecta, es una armonía perfecta la que Jesucristo ha instaurado e instituido para su Iglesia. Y así el sacerdocio es uno de los medios, sacramentum, por los cuales Cristo no deja de construir su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso este sacerdocio es un sacramento propio en sí mismo, es un medio que construye la Iglesia.
que celebrando el santo sacrificio construye la Iglesia. Y así Cristo es la verdadera fuente de la Iglesia, es la verdadera fuente del sacerdocio. Cristo es el origen, la beta, el alfa, el centro, y sin Cristo no hay ni sacerdocio ni Iglesia y no hay nada. Es Cristo quien ha instituido el sacerdocio, dándole su finalidad, su misión, su orientación, lo que quiere, su poder, la sacra potestas, la potestad sagrada, que de nuevo, es bueno insistirlo, esta potestad sagrada no es una potestad o un poder como el mundo, o mundano, o al estilo demoníaco, te postras ante mí y te daré todo. No, es una potestad al servicio. Bueno, pues este sacerdocio se ejerce en persona de Cristo cabeza, ¿vale? In persona Christi capitis. Y es importante explicar un poquito lo que significa esta expresión, porque esta expresión es muy, muy importante y toca directamente a la virtud de la fe, que es una virtud teologal, y también pues toca a nuestros hermanos separados que no admiten el orden sacerdotal, ¿no? Y están invitados pues a esto, a abrir su corazón, su mente y su fe a recibir esta gracia, comprender esta gracia de que es el sacerdocio ministerial. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, lo he repetido ya 100 veces. Está presente como cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Nos ha unido por el bautismo, somos cuerpo suyo, y por la Eucaristía nos alimenta y nos une en un solo cuerpo, en un solo pan. Con lo cual, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Nuestro pastor, lo dice claramente el Evangelio de San Juan, es el sumo sacerdote, aquel que ofrece y se ofrece a sí mismo. Él es la víctima, pero también es el que se ofrece en la cruz, en el sacrificio del altar, que es el único, repito, el único sacrificio, es el Maestro. ¿Qué significa entonces? Que el sacerdote actúa en persona de Cristo cabeza, in persona Christi capitis. Pues significa que Cristo, precisamente este Cristo, es el único sacerdote y que la presencia de Cristo se hace visible. Vale, y entonces uno dice, bueno, pues anda, que con todos los sacerdotes que hay en el mundo ya podría el mundo ser mejor, porque, bueno, esto es importante aclararlo. La persona de Cristo se hace visible, palpable, pero no todos los actos de los sacerdotes proceden de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si el sacerdote fuera santo, como por ejemplo pues mi gran admirado o santo que es el Padre Pío, pero muchísimos, se han de tal manera unido a Jesucristo que cualquier cosa que haga, diga, pues se puede decir que es Jesucristo mismo que está hablando. Y aún así el Padre Pío tenía pecados y se tenía que confesar. Y quien habla de esto dice de todos los sacerdotes que han existido desde que Jesucristo los ha ordenado hasta el día de hoy. Todos los sacerdotes son pecadores como tú, como yo. Y con lo cual tienen errores, tienen defectos, tienen pecados y hay que tener mucha misericordia y también orar especialmente por ellos, para que se sientan sostenidos por nuestra oración, ¿vale? Entonces, quiere decir, efectivamente, el sacerdote actúa en persona de Cristo, pero no siempre actúa en persona de Cristo. Solo, principalmente, cuando celebra los sacramentos. Y esto es fundamental. Esto es lo esencial y lo que reclama nuestra fe. En los sacramentos, la acción del Espíritu Santo garantiza de tal manera la operación del sacerdote, lo que hace, que ahí sí que se puede decir claramente que es Cristo mismo, que está actuando en persona de Cristo cabeza. Pero claro, esta expresión es un poquito a veces engañosa, porque a veces pensamos que esta expresión de en persona Christi capitis, o en persona de Cristo cabeza, o en persona de Cristo, en los sacramentos es solo el nombre de Cristo, es solo una delegación de Cristo, una misión e encomienda, pero de un Cristo que se quedó allá, no o a modo de mensajero, en nombre de, por poderes, no. Cuando se dice en persona de Cristo, no se está diciendo otra cosa, sino que es Cristo mismo. Y precisamente cuando el sacerdote celebra los sacramentos, es Cristo mismo quien celebra un sacramento. Y esto es fundamental
que lo comprendamos y es fundamental que hagamos este acto de fe. Es fundamental, porque de esta manera se nos van a quitar muchas perplejidades, pero no solo eso, sino también vamos a dar más gloria a Dios y vamos a valorar mucho más lo que es el sacerdocio y a dar gracias también de cómo Jesucristo toma a sus colaboradores y los, siendo ellos mismos, que nunca dejan de ser ellos mismos, los toma como colaboradores para hacerse presente ahora, presente, real, actual, vivo, resucitado. Ni siquiera los pecados del sacerdote pueden impedir que Jesucristo, cuando ellos celebran los sacramentos, cuando un sacerdote celebra los sacramentos, ni siquiera sus pecados pueden impedir que Jesucristo actúe en ellos y es Jesucristo mismo quien los realice los sacramentos. Es Jesucristo mismo quien se ofrece en la Eucaristía y quien celebra la Eucaristía. Es Jesucristo mismo quien nos perdona los pecados y quien nos está escuchando. Y esto es fundamental que lo comprendamos. Es fundamental que agachemos la cabeza y hagamos este acto de fe. No renunciando a nuestra razón, sino sometiendo la razón, porque es la realidad. En persona de Cristo significa esto, es Jesucristo mismo quien celebra sus sacramentos tomando como colaboradores a sus sacerdotes. Aunque tengan pecados y aunque estos pecados sean graves, no importa, los sacramentos son ciertos, son reales y realizan lo que significan por más, no importa la situación del sacerdote. Ya tenemos que agradecer mucho al sacerdote que nos esté celebrando los sacramentos, aunque él pueda estar en una situación de enemistad con Jesucristo. Es una gracia muy grande tener a los sacramentos. Y es una gracia muy grande que Jesucristo haya escogido sacerdotes para ser sus colaboradores y que tengamos los sacramentos ahora. Y por eso tenemos que agradecer mucho el ministerio de los sacerdotes, agradecérselo mucho personalmente, orar mucho por ellos y ofrecer también nosotros nuestros propios sacrificios por nuestros sacerdotes, porque es una gracia muy grande. No, insisto, es un don muy grande, es una predilección muy grande ser elegido sacerdote como colaborador y es una predilección muy grande ser introducidos en la vida de la gracia, en la vida de Dios por medio del ministro de los sacerdotes. Porque es Jesucristo mismo, vivo, presente, resucitado. No es el sacerdote, es Cristo mismo, sí, que actúa por medio de sus colaboradores. Sin sus colaboradores no habría sacramento, por eso debemos estar agradecidos a los sacerdotes también. Pero es Cristo mismo, ¿vale? Y esto lo recalca mucho también Juan Pablo II, de nuevo en esta encíclica Ecclesia de Eucaristía, y dice en persona Christi quiere decir más que en nombre o en vez de Cristo. O sea, es más que un delegado, es más que un mensajero, es más que una persona que actúa por poderes. Es Cristo mismo, es identificación específica con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor. El sumo sacerdote es aquel que Jesucristo, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, es decir, que es sacerdote y víctima. ¿Quién? Jesucristo. Y el sacerdote que hace identificarse específicamente con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso solo hay un solo sacerdocio. Los demás son colaboradores o ministros suyos del único y verdadero sacerdocio. Importantísimo. Esto que digo es fundamental. Y es que esto es la esencia del sacerdocio. Si hemos entendido esto, hemos entendido todo. Lo demás ya son como ramas del árbol, del tronco del árbol. Con lo cual, insisto, Cristo, cabeza que actúa por medio de sus colaboradores presente, pero es Cristo quien actúa. Los sacerdotes están identificados con Cristo y desde luego están llamados a identificarse de corazón, no solo con sus gestos, porque entonces serían una mera máquina, un mero autómata de estos que están en las fábricas y siempre hacen lo mismo. Cogen una pieza, la enganchan aquí, cogen otra pieza y la enganchan aquí, cogen otra pieza y enganchan aquí. Pues eso es un autómata, eso no es lo que Cristo quiere de sus colaboradores, quiere que de corazón se ofrezcan ellos con Él mismo, con Cristo al Padre, y ellos ofrezcan a toda la Iglesia que tienen encomendada y a toda la Iglesia. Ese es el oficio del sacerdote. Y se identifiquen no solo en el momento de los sacramentos, sino el resto de su vida,
con Cristo, sumo y eterno sacerdote, en sus actitudes, en su comportamiento, en cómo amaba a las ovejas, cómo rescataba, iba detrás de los pecadores para rescatarlos, bueno, pues lo que es Cristo. Esa es la llamada tan importante del sacerdote, ¿no? Que está llamado a identificarse con Cristo de una manera tan íntima, de nuevo, que es hacerse otro Cristo, alter Christus. Y es algo muy grande y efectivamente que sobrepasa por todos los lados, ¿no? Bueno, pues a ver ahora bien, voy a explicar del mismo modo que Cristo comunica, que el sacerdote comunica el poder sagrado de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor, que el sacerdote es un servicio que depende totalmente de Cristo, del mismo modo, y como ya lo he apuntado varias veces, hablando de la Eucaristía y ahora hablando de ese sacramento, el sacerdote también actúa en el nombre de toda la Iglesia. Cuando decimos aquí en el nombre de toda la Iglesia, también es representación de toda la Iglesia. Es toda la Iglesia que está en la persona del sacerdote. Por eso el sacerdote es algo impresionante, el ministerio del sacerdote, porque es que es Cristo mismo y al mismo tiempo representa a toda la Iglesia. Entonces, en él está, digamos, todo el peso del mundo. Por eso dice Cura de Ars, es que después de Dios, el sacerdote. Y es la verdad. Y esto no se refiere, ya digo, a un honor humano, la marquesa y el rey humanos. No, esto es que después de Dios es el sacerdote y es la verdad. Otra cosa es que los sacerdotes pues tengan sus pecados, pero es que no, es que después de Dios es el sacerdote. Entonces, es toda la Iglesia la que ora, se ofrece por Cristo, con Cristo, en Cristo, por medio del ministerio de los sacerdotes, en la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué el sacerdote representa a la Iglesia? Porque representa a Cristo, cabeza de la Iglesia, y como Cristo, cabeza de la Iglesia, va siempre unido a su esposa amada, a su cuerpo que es la Iglesia, también el sacerdote representa al Padre con Cristo, en Cristo, y por Cristo, en el Espíritu Santo, a toda la Iglesia, y sube al Padre a toda la Iglesia, y por eso el sacerdocio continúa ahora la obra de la redención de Jesucristo en la cruz, que es el único, eterno, verdadero sacerdocio, el único, eterno, verdadero sacrificio, ahora que se hace presente y actual. Por eso no se multiplican los sacrificios, por eso no se multiplican los sacerdocios. Se multiplica, no se multiplica. Solo uno y eterno sacrificio, uno y eterno sacerdote. Creo que es la 50 vez que lo repito, pero es que es lo fundamental de este sacramento. Timoteo, 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Pues ahí está, el ministerio ordenado, ya en la primera carta a Timoteo, le ordenó San Pablo, por cierto, y está claramente desde los orígenes de la Iglesia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero seguimos la siguiente charla y continuando ya con los flecos de este sacramento, porque lo esencial ya lo hemos dicho, ya está dicho, pero nos faltan pues los detallitos que a todos nos interesan, pues porque nos ayudan a comprender más y a valorar más este sacramento. Bueno, mirad qué palabras más bonitas San Gregorio Nacianceno, siglo IV. Ya veis que el sacerdocio está desde los orígenes. Bueno, este nos dice, fijaos qué preciosidad esto, ¿eh? Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles. Glorifica con los arcángeles. Hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios. Comparte el sacerdocio de Cristo. Mirad esto qué preciosidad. Restaura a la criatura. Restablece en ella la imagen de Dios. La recrea para el mundo de lo alto. Y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Es admirable, es impresionante. Restaura a la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto, y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza.
No digáis que no es magnífico ser elegido sacerdote, que no es una predilección y que no es algo para dar gracias a Dios por tener sacerdotes ahora y porque Jesucristo sí nos ha dado sacerdotes ahora. ¿Para qué? Para que seamos restaurados ahora, para que ahora seamos restablecidos en su imagen, en la imagen divina, para que ahora seamos recreados para el mundo de lo alto y para que lo más grande que hay en nosotros, no solo Él se ha hecho divinizado como Dios, sino que nosotros seamos hechos también como dioses, divinizados en el Espíritu Santo como Él, como el verdadero Dios, como Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Dios y hombre verdadero. Lo dejamos aquí y en la próxima charla seguimos con este sacramento magnífico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.